Mi esposo es un científico de fama mundial. Salió en televisión y le dijo a todo el mundo, no soy una buena pareja. El amor nunca será mi prioridad. Mientras él volaba a Londres para recibir un premio, a mí me diagnosticaron un cáncer terminal. Decidí morir sin decírselo. Pero lo que pasó después sorprendió a todos. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Mi esposo, Carter Pierce, es un científico de renombre mundial. En su entrevista en profundidad más reciente, una que tocó, inusualmente, su vida personal, habló con su franqueza habitual, no creo ser una buena pareja. Pase lo que pase, nunca pondré los sentimientos personales en primer lugar. Todo lo que quiero es pasar mi tiempo limitado persiguiendo las verdades infinitas de la ciencia. Después de que el programa se emitió, los medios se desbordaron en elogios, celebrando su devoción desinteresada al descubrimiento, su noble sacrificio en nombre del progreso humano. Y yo simplemente doblé mi informe de biopsia y lo guardé. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Mientras él estaba en Londres, aceptando otro premio más, esos pocos días se convirtieron en los últimos que tendría en este mundo. Lo último que recuerdo es el resplandor cegador de la luz quirúrgica, tan brillante que parecía atravesar mi cráneo. Mientras mi conciencia comenzaba a desvanecerse, sentí como si hubiera flotado libre de mi propio cuerpo, observando todo el quirófano desde arriba. En el monitor junto a la cama, la línea verde que trazaba los latidos de mi corazón se enderezó en una barra perfecta e inquebrantable. Fue entonces cuando me di cuenta, debía de haber muerto. Por alguna razón, me había convertido en otra cosa. Un espíritu, tal vez. Ligera, sin anclas, capaz de flotar donde quisiera. Fue extraño. Justo esta mañana, me había sentido lo suficientemente estable como para mantener una breve conversación con Carter. Él volaba a Londres hoy para una importante presentación académica, el tipo de evento que el mundo científico llamaba histórico. Su vuelo era al mediodía, así que me había despertado a las 7 para prepararle el desayuno. Carter siempre decía ser indiferente a las comodidades materiales, pero sus gustos eran absurdamente precisos. La tostada de trigo integral tenía que estar tostada hasta justo antes de quemarse, y su café solo necesitaba estar exactamente a 185 grados Fahrenheit, 85 C. A nuestro hijo, Nate, le gustaba bromear conmigo, mamá, lo has malcriado. Yo nunca discutía. Después de casi 30 años de atender todas sus necesidades, esas rutinas meticulosas se habían convertido en memoria muscular, un instinto tan natural como respirar. Carter, dije suavemente, escuché que el clima en el Reino Unido podría bajar de repente debido a una masa de aire frío. Empaqué un chaleco de plumas ligero en tu maleta. El chicle antipresión está en el bolsillo lateral de tu mochila, siempre tienes problemas con los oídos durante los vuelos, así que mastica uno si empieza a doler. Y una vez que llegues allí, no te quedes despierto hasta muy tarde. ¿Tus latidos han vuelto a ser irregulares? Intenta descansar un poco. Es la masa de aire polar continental. Su voz cortó la mía, fría y precisa. Parpadeé, momentáneamente aturdida, y lo miré. Sus ojos eran claros, firmes, completamente desprovistos de calidez. El tiempo había sido amable con Carter. Incluso en la mediana edad, las líneas afiladas del hueso de su ceja y la calma austeridad de su rostro permanecían intactas. La misma frialdad que una vez me atrajo hacia él en nuestra juventud todavía tenía el poder de llegar a lo más profundo de mi pecho y hacerme doler. No estaba interrumpiendo para ser cruel, estaba corrigiendo mi expresión, aclarando que la caída de la temperatura en Gran Bretaña era causada por una masa de aire polar continental. Todo lo que yo había querido era cuidarlo. Bajando la mirada, alisé el nudo de su corbata por última vez. Lo sé, murmuré. Buen viaje, Carter. Se giró de lado, pasando junto a mí sin una mirada atrás. Pensaba que yo no tenía nada programado para la tarde. Estaba equivocado. Mientras él pasaba 10 horas cruzando el Atlántico para recibir aplausos, yo tenía mi propia cita a la que asistir, una reunión de consentimiento preoperatorio. El doctor Evans, el cirujano, me lo había advertido,
el procedimiento tenía solo un 20% de posibilidades de éxito. Cuando el doctor Evans me dijo que el cáncer se había descubierto demasiado tarde, que ya se había extendido por todo mi cuerpo, me senté en la sala de espera del hospital toda la tarde, inmóvil. Una televisión colgaba en la esquina, repitiendo un episodio de la entrevista de hoy. Era el de hacía unos días, el episodio de Carter. En la pantalla, el hombre de ojos fríos y distantes hablaba con absoluta certeza, reacio a perder un solo segundo en cualquier cosa que no fuera la ciencia. Incluso cuando le preguntaron por su esposa, su respuesta fue superficial. No soy bueno para la expresión emocional. El romance no es mi fuerte. Una esposa, para mí, representa más una responsabilidad. ¿Aniversarios? Pura formalidad. Preferiría pasar ese tiempo procesando otra serie de datos. Eso era exactamente el tipo de cosas que Carter diría. Nunca celebraba aniversarios, ni siquiera celebraba cumpleaños. Cuando éramos más jóvenes, solía insistirle al respecto, medio esperando que algún día me sorprendiera con un ramo de rosas rojas. Pero las rosas nunca llegaron. El hombre que podía memorizar fórmulas y constantes interminables, de alguna manera nunca podía recordar los 4 dígitos de mi fecha de nacimiento. Finalmente, dejé de esperar. Cada año, me sentaba sola en la mesa del comedor con un único pastelito de papel, clavaba una vela en el glaseado y lo llamaba una celebración. Carter era una piedra que ningún calor podía penetrar. Me tomó media vida admitir finalmente esa verdad. Quizás solo estaba cansada. Quizás me había rendido. Curioso, ¿no? Él era quien era, y yo era quien era. Una verdad que él había dejado al descubierto hacía décadas, una verdad que yo recién ahora llegaba a comprender. Doblé el informe del diagnóstico cuidadosamente, lo deslicé en el bolsillo de mi abrigo y llamé a mi hijo. Nate y yo siempre hemos sido cercanos. A Carter nunca le importaron mucho los niños, y nuestro único hijo no tenía talento, ni interés, por la ciencia. Cuando le conté a Nate el diagnóstico, con mi voz calmada y firme, la suya comenzó a temblar. Mamá, susurró. Tú y papá. No se lo he dicho, dije en voz baja. Bajando la mirada, me quedé mirando el frío suelo de terrazo bajo mis pies. No quiero decírselo. Él es quien es. Yo soy quien soy. E incluso si lo supiera, ¿qué diferencia haría? ¿Abandonaría la investigación con la que está tan obsesionado solo para sentarse junto a mi cama? Nate, dije, mi voz suave pero deliberada. No sé cuánto tiempo me queda. Pero si un día me voy, no se lo digas a tu padre. Alisé el borde de mi abrigo, un pequeño gesto automático. ¿Por qué forzar mi enfermedad en la vida de alguien que ha dejado claro que no le importa? ¿Por qué darle otra razón para sentirse agobiado o, peor aún, incomodado? Está bien, dijo Nate después de una larga pausa. Su voz era espesa, tensa por la ira contenida. Mamá, honestamente, él no te merece. Realmente no merece a alguien como tú. Y por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se extendió entre nosotros, crudo y frágil, lleno de todo lo que ambos habíamos dejado de esperar. Mi espíritu flotaba por los pasillos del hospital. Vi al doctor Evans salir del quirófano, negar con la cabeza y suspirar. Nate estaba desplomado sobre el borde de mi cama, sollozando sin control. Me había traído al hospital al mediodía y había esperado fuera del quirófano hasta el anochecer. Pero su madre, su tonta y frágil madre, nunca volvió a abrir los ojos. Lloró tanto que me rompió el corazón. Floté impotente a su lado, dando vueltas en pánico, pero él no podía verme. Deseaba tanto abrazarlo, rodearlo con mis brazos como hacía cuando era pequeño, susurrándole que todo estaría bien. Lo había hecho tan bien. Quizás nunca se convirtió en el científico que su padre esperaba, pero su arte había encontrado su público. La gente amaba sus pinturas. Incluso estaba preparando una exposición individual en Italia para finales de este año. Me senté a su lado, levanté la mirada hacia el cielo nocturno más allá de la ventana y comencé a tararear suavemente, tal como solía hacer cuando lo dormía. No podía oírme. Pero esperaba que, de alguna manera, aún pudiera sentirme allí.
Entonces, sin previo aviso, algo tiró de mí, una corriente invisible, una fuerza poderosa que me arrancó, rápido y lejos. Los sentidos de un espíritu son extraños. Aunque seguía consciente de todo lo que sucedía en el hospital, de repente me encontré en un lugar completamente diferente, en la sala de conferencias donde Carter asistía a su seminario. Era un simposio de una semana. Con su traje a medida, Carter destacaba instantáneamente entre la multitud. Joven, llamativo, imposiblemente sereno, su currículum por sí solo podía silenciar una habitación. Pero bueno, él siempre había sido así. Siempre el centro de atención. Allá en el MIT, las chicas lo adoraban, más de las que nadie podía contar. Algunas incluso lo esperaban fuera de su dormitorio, audaces y esperanzadas. Él las miraba con esa misma mirada distante, con borde de escarcha, su tono cortés pero final: lo siento. No estoy interesado. Sin calidez. Sin vacilación. Lo que la mayoría de los hombres consideraría un halago, él lo veía como nada más que una inconveniencia. Para entonces, ya había coleccionado becas nacionales como si fueran rutina. Los profesores mencionaban su nombre como si fuera un sinónimo de brillantez. ¿Y yo? Yo era solo otra cara en la multitud, una estudiante demasiado callada para ser notada. Solía echarle miradas furtivas cuando salía de la biblioteca, memorizando la forma de su espalda mientras desaparecía por el pasillo. Él nunca supo, por supuesto, que mucho antes de nuestro encuentro arreglado años después, yo ya había estado enamorada de él durante 3, quizás 4 años. Cuando finalmente lo volví a ver, 3 años después de la graduación, mi familia había arreglado una cita a ciegas. Y allí estaba él. Carter Pierce. No me enamoraré de nadie, dijo en el momento en que nos conocimos. Si algo me gusta, es el laboratorio. Las matemáticas. Cosas que no involucran a la gente. Frunció ligeramente el ceño mientras hablaba, seguía siendo increíblemente guapo, incluso en ese momento de rechazo directo. No estamos hablando de amor, dijo claramente. Estamos hablando de asegurar la reproducción. Confío en que lo entiendes. No podría haber sido más directo. Me había dicho exactamente quién era. Fui yo quien creyó que podía manejarlo. Yo, quien insistió en quedarse. Me dije a mí misma que el tiempo lo ablandaría, que el glaciar eventualmente se derretiría, que un día sus ojos fríos e indiferentes finalmente contendrían algún rastro de calidez, para mí. Estaba equivocada. Quizás, tonta, es la palabra correcta, por apostar toda mi vida a la fantasía de que el amor podía ganarse a través de la devoción, que el afecto podía construirse a base de persistencia. Que algún día él me amaría de vuelta. Mi espíritu flotó a su lado. Estaba hablando con un colega académico, su expresión serena y severa. Ese hombre alto, elegante, tan tranquilo, tan intocable. Supongo que realmente fui una tonta, ¿no? Mis manos se deslizaron en bolsillos que ya no existían mientras lo miraba. Dicen que las personas con un coeficiente intelectual muy alto ven a la gente común de la misma manera que nosotros vemos a los tontos. Al otro lado del océano, mi cuerpo estaba siendo cargado en la furgoneta de la funeraria. Aquí, la sala de conferencias bullía de vida. Carter, susurré, ¿siempre pensaste que era una tonta? Esa noche, Carter tomó una foto del Támesis brillando bajo las luces de Londres y me la envió. Por supuesto, yo ya no podía responder. Nate había mantenido a su padre fuera de toda lista de notificaciones. Incluso el obituario que publicó en mis redes sociales fue cuidadosamente ocultado a Carter. Era mejor así. Me había aferrado a él el tiempo suficiente en vida, no lo molestaría en la muerte. ¿Por qué hacerle cancelar su vuelo en el último minuto? Además, dudaba que hubiera querido verme una última vez. Londres estaba hermoso esa noche. Pero por razones que quizás ni él mismo entendía, se quedó un largo rato en la ventosa terraza del hotel, mirando su teléfono. Me acerqué y vi la pantalla. Era nuestro antiguo hilo de mensajes, su foto esperando mi respuesta. Solía responder en segundos. Cuando viajaba al extranjero, me enviaba fotos de cualquier ciudad en la que estuviera, y yo respondía con un gif tonto que Nate me había guardado o un simple emoji de pulgar hacia arriba.
Esta vez, el silencio se extendió infinitamente. «Profesor Pierce, está lloviendo de nuevo», gritó la voz de una joven detrás de él. «Debería entrar antes de que coja un resfriado». Su asistente de doctorado. En el mundo académico, ciertas cosas no se dicen. Ella avanzó para ponerle un abrigo sobre los hombros. Él la esquivó, cortésmente, pero con firmeza. Más tarde, otro mensaje apareció en mi pantalla. Fish and chips. Terrible. Había enviado una foto desde el restaurante. En ese mismo momento, de vuelta en casa, mi servicio fúnebre se celebraba en la pequeña iglesia cerca de nuestra casa. Lloviendo de nuevo. Otro mensaje suyo, esta vez, la vista desde la ventana de su hotel, gris y llorosa. Amigos y familiares se reunieron de negro, dejando rosas blancas sobre mi tumba. Presentación esta noche. Vuelo de regreso por la mañana. Estaba de pie bajo las luces del escenario, los flashes de las cámaras a su alrededor, dando su discurso con una compostura impecable. Incluso desde el otro lado, podía seguir su inglés lo suficientemente bien como para entender, su nueva investigación dejaría una vez más una marca en la historia humana. Estaba radiante allí arriba, brillante, contenido, exactamente como siempre había sido. Y quizás por eso lo había amado todos estos años. Porque él podía brillar. Pero ese era mi amor, no el suyo. Mientras caía la suave lluvia de abril y el ataúd bajaba a la tierra, finalmente entendí esa simple y devastadora verdad. Esa noche, después de que terminó la conferencia, Carter se inquietó cuando la tercera llamada a mi teléfono no obtuvo respuesta. Cambió su billete al primer vuelo de salida, uno que partía justo después de la medianoche. En el avión, se sentó rígidamente, con el ceño fruncido, su expresión aún más fría de lo habitual. Por supuesto. Durante años, siempre había estado allí en el momento en que me necesitaba. El silencio debe haberle parecido extraño, inquietante, incluso. Cada vez que regresaba de un viaje al extranjero, yo estaba en el aeropuerto esperando. Siempre temprano, siempre de pie en la puerta de llegadas internacionales al menos una hora antes de lo previsto. Se había convertido en una costumbre. No dejas que la persona que amas sienta ni el más mínimo indicio de incomodidad. Había construido toda mi vida alrededor de esa creencia silenciosa, que su mundo siempre debía funcionar sin problemas, libre de fricciones. Pero esta vez, caminó solo por la vacía sala de llegadas. Tuvo que hacer cola para un Uber carísimo a las 4 de la mañana. Llegó a casa a las 6. Llamó a la puerta. Nadie respondió. Marcó el código de acceso y empujó la puerta. La casa estaba en silencio. Todo se veía exactamente como cuando se fue. Las encimeras de la cocina impecables. La mesa del comedor desnuda. Solo mis pantuflas de casa, esas grises suaves que usaba cada mañana, seguían cuidadosamente junto a la puerta. Se desabrochó el abrigo, el que no se había molestado en quitarse desde el aeropuerto, y comenzó a caminar por la casa a oscuras. Una vez. 2 veces. De nuevo. El dormitorio. El balcón. El baño. Finalmente, abrió la puerta del vestidor. Nada. Se detuvo allí, inmóvil, luego sacó su teléfono y marcó mi número de nuevo. Sonó durante mucho tiempo antes de pasar al buzón de voz. Exhaló lentamente y buscó otro contacto. Nate. Su relación había sido tensa desde la adolescencia de Nate. Últimamente, cada vez que nuestro hijo venía a casa, era para verme a mí, no a su padre. Carter, siempre el académico, trataba la paternidad como un proyecto secundario inconveniente. Se había perdido casi todos los hitos importantes, y Nate había aprendido a no esperar nada de él. ¿Qué pasa? La voz de Nate fue cortante. ¿Dónde está tu madre? Ambos tonos eran agudos, defensivos. Pero Nate vaciló. Luego vino un sonido extraño, mitad risa, mitad suspiro, cargado de amargura. ¿Mi madre? Repitió Nate suavemente. ¿Quieres saber dónde está mi madre? Se ha ido. ¿Qué quieres decir con «se ha ido»? El ceño de Carter se frunció.
Los primeros rayos del amanecer se deslizaron por su frente. Al otro lado de la línea, la voz de Nate palideció. No, ido a algún lugar, dijo en voz baja. Ido de muerta, Carter. Siguió un silencio, largo, pesado y absoluto. Desde donde yo estaba, observando, vi sus nudillos blanquear alrededor del teléfono. Eres demasiado mayor para bromas como esa, dijo finalmente, su tono agudo, profesoral. No lo creía. Por supuesto que no. La idea de que yo pudiera morir, y que a nadie se le ocurriera decírselo, ni siquiera existía en su mundo de lógica y orden. Nate guardó silencio por un momento, luego soltó una risa quebradiza y sin humor. Carter, dijo, su voz baja y firme, no bromeo contigo desde que tenía 12 años. La línea se cortó. Un tono de ocupado llenó la habitación. Carter se quedó congelado, el teléfono todavía en la mano, como si su cuerpo aún no hubiera asimilado el significado de las palabras. Luego, lentamente, se sentó en el sofá de la sala. A pesar de toda su precisión en la investigación, la vida privada de Carter siempre había sido lo opuesto, desestructurada, descuidada, vivida enteramente en los márgenes de su trabajo. Yo había mantenido el orden en esta casa, ordenado el caos de su mente, limpiado sus papeles, pulido los bordes de su mundo. Sin embargo, nunca quiso que tocara su estudio. Más de una vez, me había regañado duramente por reorganizar sus borradores. Quizás nunca fuimos realmente adecuados el uno para el otro. Él probablemente necesitaba a alguien que pudiera hablar su idioma, otra científica que compartiera su pasión por lo infinito. No alguien como yo, una mujer que blanqueaba las fundas del sofá hasta que la tela se deshilachaba, una editora de revista de tercera categoría que ni siquiera sabía que era una masa de aire polar continental. La luz del sol se arrastró lentamente por la habitación. Lo vi estirar la mano, pasar los dedos por el borde de la funda del sofá y frotar suavemente el polvo de las pequeñas borlas, una y otra vez, como si el propio movimiento pudiera evitar que la casa se diera cuenta de que estaba vacía. La puerta principal se abrió. La cabeza de Carter giró bruscamente hacia el sonido, tan bruscamente que temí que se fuera a torcer el cuello. Era Nate. Estaba en el umbral, haciendo sonar un juego de llaves. Justo a tiempo, dijo secamente. ¿Dónde guardaba mamá sus documentos importantes? Necesito su tarjeta del Seguro Social y su certificado de nacimiento. La mano de Carter se congeló a mitad de movimiento, la borla aún atrapada entre sus dedos. Para informar de su muerte a la Administración del Seguro Social, continuó Nate. Necesitarán cancelar su número de SSN. El aire en la habitación se volvió pesado. Debajo de la televisión había una pequeña caja fuerte donde solía guardar nuestros papeles personales, pasaportes, licencia de matrimonio, certificados, sus medallas. Carter era un desastre con esas cosas. Dejaba incluso sus medallas nacionales de ciencia en la encimera de la cocina como si fueran calderilla, así que tomé la costumbre silenciosa de recoger y archivar todo para él. A él nunca le importaron los premios. A mí sí. Trazaba las letras grabadas con las yemas de mis dedos, un pequeño y secreto orgullo hinchando mi pecho. ¿Cuál es el punto?, solía preguntar. Nunca entendió por qué su éxito me hacía tan feliz. Yo solo sonreía y pasaba mi brazo por el suyo. Porque eres mi esposo, decía. Cuando mi esposo gana, me hace feliz. Solía bromear con él de esa manera, cuando todavía tenía la energía para perseguir la calidez del mármol frío. Con el tiempo, la costumbre se desvaneció, suavizada por años de silencio. Ahora Carter estaba inmóvil, sosteniendo nuestro certificado de matrimonio. La fotografía no era favorecedora. Sus labios eran una línea plana e inflexible. Yo, por otro lado, sonreía como si fuera un día destinado a la alegría, una celebración que me pertenecía solo a mí. Nate encontró la carpeta de documentos y se giró, viendo a Carter todavía mirando ese trozo de papel. Observó a su padre por un momento, luego dijo en voz baja, casi con demasiada calma, no te preocupes, Carter. Mamá se ha ido. Eso significa que tu matrimonio está legalmente disuelto. Ya no eres su esposo. Ni ahora, ni nunca más. Felicidades. Ahora eres libre de salir con cualquiera de tus jóvenes estudiantes de posgrado.
El sarcasmo era afilado como una navaja. Normalmente, Carter habría explotado ante eso, su temperamento tan preciso y cortante como su lógica. Pero no esta vez. No se movió. Durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo, fue lento, mecánico. Se puso de pie, alcanzó el abrigo que colgaba del respaldo del sofá y dijo en voz baja, «Voy contigo». Durante todo el camino, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Solía preguntarme qué expresión tendría Carter después de mi muerte. Me lo imaginaba diciendo un tranquilo ya veo, antes de volver a su gran búsqueda de la verdad, la investigación destinada a hacer avanzar a la humanidad. Él no me amaba. Lo había sabido durante años. Así que mi muerte, supuse, no sería más que una pequeña interrupción, no más grande que la onda dejada por un guijarro arrojado a un lago. El hecho de que realmente fuera con Nate a encargarse del papeleo, ni siquiera sabía si estar agradecida por el gesto o divertida por la ironía. Ver cómo borran tu propia identidad de una base de datos federal es una experiencia extraña. En la oficina del Seguro Social, Nate entregó montones de formularios y copias de mi certificado de defunción. Mientras Carter estaba sentado en la sala de espera a unos pocos asientos de distancia. Incluso en esa habitación iluminada con luz fluorescente, destacaba, alto, contenido, su abrigo de cachemira gris oscuro impecable. Como un pino solitario en la ladera helada de una montaña, distante e inquebrantablemente quieto. No podía decir qué estaba pasando por su mente. Sus ojos, esos ojos profundos y analíticos, reflejaban el flujo de extraños que pasaban rápidamente junto a él. Entonces el empleado llamó su número. La verificación estaba completa. Cuando los papeles volvieron al otro lado del mostrador, mi número de seguro social llevaba una nueva y final designación, fallecida. Carter miró fijamente la hoja impresa durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Tanto tiempo que Nate extendió la mano y se la arrebató. «Vendré en unos días a recoger las pertenencias de mamá», dijo Nate. «¿Quién dijo que podías llevártelas?» La voz de Carter, cuando finalmente emergió, era ronca, áspera en los bordes, como si no la hubiera usado en años. «Soy su albacea», replicó Nate. «Tengo todo el derecho. Soy su esposo». «Legalmente, no lo eres», dijo Nate con frialdad. El silencio cayó entre ellos. Carter no se movió, pero pude sentirlo, el vacío repentino, como si algo vital hubiera sido arrancado de su pecho. Cerró los ojos por un momento, luego habló en voz baja, casi para sí mismo. «Nunca me dijo que estaba enferma». Nate soltó una risa corta y seca. «No», dijo. «¿Cuál habría sido el punto?» Metió los documentos en su bolso y salió. Carter se quedó donde estaba, de pie frente a las puertas de cristal del edificio federal. Lo supe entonces, como siempre lo había sabido, Carter era un hombre que nunca perteneció realmente a ningún lugar. No podías calentar a alguien como él. Siempre permanecería distante, racional, intocable. El sol del mediodía ardía en lo alto, lo suficientemente caliente como para picar. Se dio la vuelta y se adentró en el ruido de la ciudad, tragado por el ajetreo del tráfico, el mundo ya siguiendo adelante. Pensé que una vez que Carter regresara a casa, volvería directamente a su investigación inconclusa, se enterraría en fórmulas y datos, como siempre hacía. Pero desde el momento en que cruzó la puerta principal, simplemente, se detuvo. No estaba pensando. Simplemente estaba mirando. Se quedó de pie ante el armario junto a la entrada, frente a la pequeña maqueta que yo había construido a mano, y no se movió durante más de 30 minutos. Esa maqueta venía de Seattle. Había pasado semanas tratando de ensamblarla, pero una última pieza nunca parecía encajar. Él me la había quitado una vez de mis manos torpes, había murmurado una sola palabra, torpe, y luego, con precisión sin esfuerzo, la había encajado en segundos. Ahora solo la miraba. Más tarde, se sentó en el sofá, con los ojos fijos en la planta de aloe junto a la ventana hasta que se puso el sol. Esa aloe había sido mi remedio casero, algo que había comprado en un puesto del mercado de agricultores cuando mi piel comenzó a reaccionar a un nuevo detergente. Solía bromear con él sobre su piel perfecta, preguntándole cómo se mantenía tan suave mientras la mía estallaba en erupciones.
La mayoría de las veces él simplemente se apartaba, medio irritado, medio avergonzado. Pero de vez en cuando, en lugar de eso, me cogía la mano, levantaba mi dedo hacia sus labios y lo mordía suavemente. Ahora la habitación estaba envuelta en la oscuridad. Las luces permanecían apagadas. Se sentó solo en el sofá, una débil silueta contra el tenue azul del atardecer. Pensé, quizás, solo quizás, aún no estaba acostumbrado al silencio. Después de todo, había pasado media vida cuidándolo. Después de todo, Sara siempre había sido la que dejaba una luz encendida para que Carter volviera a casa. A la 1 de la mañana, finalmente se movió. Tomó una ducha fría, se envolvió en la manta y se acostó. El cielo nocturno colgaba fuera de la ventana, pálido y distante. El horario de Carter siempre había sido rígido, luces apagadas antes de la medianoche, sin excepciones. Quedarse despierto hasta tan tarde era inusual para él. Y aún así, no podía dormir. De repente, se incorporó, el movimiento brusco e inquieto. La luz de la luna se derramaba por el suelo, fría como el agua. Se levantó, salió al balcón. Las plantas de tomate y albahaca que había regateado en el mercado de agricultores estaban marchitas, las hojas caídas por días sin agua. Se agachó, cogió la regadera y comenzó a verter cuidadosamente en la tierra seca. A mitad de camino, le tembló la mano. El vecindario estaba en silencio, la mayoría de las luces apagadas desde hacía mucho. En algún lugar a lo lejos, un perro comenzó a ladrar, el sonido delgado y solitario, resonando en la quietud. No podía ir a ningún lado. Estos días, solo podía flotar, revoloteando alrededor de Carter como una sombra que se negaba a desvanecerse. No había dormido en toda la noche, sin embargo, a la mañana siguiente, sorprendentemente, limpió toda la casa de arriba abajo. La universidad llamó. El Instituto de Investigación llamó. Incluso sus estudiantes de posgrado llamaron. Su única respuesta, cada vez, fue tranquila y plana: mi esposa acaba de fallecer. Había vivido con Carter durante más de 20 años y, sin embargo, viéndolo ahora, no podía leerlo en absoluto. Nunca había esperado que llorara, ni una sola vez. Siempre lo había sabido. Él era el hombre que juró nunca invertir emoción en nada fuera de la ciencia. Solía pensar que él sería el primero en recuperarse de mi muerte. Quizás ni siquiera guardaría luto. Su indiferencia era tan profunda que rayaba en el desapego divino, una especie de crueldad pulida hasta convertirla en gracia. Pero este no era él. Se sentó durante horas, mirando el plato de cerámica que había traído de Marruecos, simplemente mirándolo, como si tratara de descifrar su forma. Entonces sonó el timbre. Se movió lentamente, casi con cautela, y abrió la puerta. Era Peter, nuestro vecino y el amigo más cercano de Carter. Carter, dijo, sosteniendo una bolsa de papel, estaba dando un paseo y pasé por la panadería de la entrada. Bagels frescos. Pensé en traerte algunos. Los ojos de Carter se dirigieron a la bolsa, desenfocados. Peter, bendito sea, siempre entendía más que la mayoría. Carter no había comido adecuadamente en 2 días. Sin mí, apenas podía prepararse un sándwich. El atardecer se derramaba por el porche como fuego líquido. Carter se hizo a un lado y le indicó en silencio que entrara. Después de una pausa, dijo con esa voz baja y pausada, incluso a ti te invitaron a su funeral. La habitación quedó inmóvil. El rostro de Peter se tensó. Suspiró suavemente. Carter, ya pasó. Déjala descansar. Se quedó un rato, tratando de llenar el silencio, pero Carter apenas habló. Simplemente se sentó allí, retraído, con la mirada fija en algún lugar lejano. Peter miró su reloj, inseguro de cómo excusarse, cuando Carter dijo secamente, deberías irte. Sin vacilación. Sin cortesía. Así era él, agudo, cortante, reacio a fingir. Peter, afortunadamente, no era del tipo que se ofende. Caminó hacia la puerta, dudó un momento y luego se volvió. La luz detrás de él brillaba como brasas moribundas. Su voz temblaba con algo atrapado entre la tristeza y la ira. Sabes,
Sara solía decirme que me envidiaba. Carter no se movió. Dijo que envidiaba poder entender tu trabajo, esas teorías, esas ecuaciones. Me dijo una vez, si mi cerebro funcionara así de rápido, quizás Carter hablaría conmigo más a menudo. Los ojos de Peter brillaron bajo la luz moribunda. Carter se quedó allí, congelado. Como si el aire se hubiera solidificado a su alrededor. Peter respiró hondo y lento. Sus siguientes palabras llegaron en voz baja, pero cada una aterrizó como un golpe. Carter, cuando alguien te da su corazón entero, no es para que lo hagas polvo. Me apoyé contra el marco de la puerta, viendo a Carter seguir clasificando nuestras cosas. Había estado en eso toda la noche, moviéndose mecánicamente, como si el agotamiento fuera un concepto que ya no se aplicaba a él. Entonces sus manos se detuvieron en un álbum de fotos, uno que yo había recopilado años atrás. No había muchas fotos dentro. Carter, con ese rostro que había atraído la atención desde la niñez, siempre odió las cámaras. La mayoría de las fotos existían solo porque yo había insistido, arrastrándolo al encuadre, rogando por una sonrisa que nunca terminaba de dar. Y había algunas raras excepciones, momentos en los que tenía que ser fotografiado. Como la que sostenía ahora, nuestra foto en la pasarela de cristal del Gran Cañón. El puente acababa de abrirse en ese momento. Parecía aterradoramente frágil. Carter, siempre el ingeniero, me explicó la mecánica estructural con detalle minucioso, por qué no colapsaría, cómo se distribuía la carga. Y después de toda esa lógica, yo seguía aterrorizada, aferrándome a su brazo mientras él me miraba con esa fría exasperación de «me arrepiento de haberte explicado algo». Recuerdo ese viaje claramente, sobre todo por lo que vino antes. Esa fue la peor pelea que tuvimos, la que casi termina nuestro matrimonio. Carter siempre estaba ocupado, especialmente cuando era joven. Le había rogado durante meses que se tomara unos días libres, solo 3 o 4, para ir a un parque nacional conmigo. Finalmente accedió. Reservamos los vuelos, el hotel, el itinerario. Empecé a empacar días antes, demasiado emocionada para dormir. Entonces, el día antes de que se suponía que nos íbamos, recibió un mensaje, una reunión de proyecto urgente. Dijo que no podía faltar. Y la reunión, por supuesto, ni siquiera era local. Se iba de viaje, con una estudiante de doctorado. Yo la conocía. Venía de una familia académica y se comportaba como si supiera que pertenecía a su mundo. Cada vez que yo dejaba algo en su laboratorio, ella estaba allí, cabello perfecto, blusa planchada, siempre encontrando una razón para hacerle alguna pregunta imposiblemente técnica. Yo me sentaba en silencio con mi pequeña caja de ensalada enfriándose, esperando a que terminaran. Ese día, le pregunté si podía posponer el viaje. Dijo que no. Ve tú sola, dijo, todavía guardando sus informes, sin siquiera mirarme. Lo dijo por la mañana. Esa noche, los papeles del divorcio estaban sobre su escritorio. Finalmente levantó la vista de sus datos. En aquel entonces, el divorcio todavía era raro. Pero yo me estaba rompiendo por dentro, deshaciéndome por completo. Quizás eran las hormonas, ya estaba embarazada de Nate y aún no lo sabía. O quizás solo estaba cansada de ser invisible. Ahora, mirando hacia atrás, casi pienso que debería haber seguido adelante. Esa noche, sin embargo, empacó su maleta y vino a mi puerta. Nunca explicó cómo, pero de alguna manera esa reunión imperdible se canceló. A la mañana siguiente, estaba en el avión conmigo. Fue entonces cuando tomamos la foto del Gran Cañón, yo aferrada a su brazo, él sin sonreír, imposiblemente guapo y frío. Cuando regresamos, su carrera sufrió un breve revés, algo que ver con el retraso del proyecto. Quizás fue mi culpa, al menos un poco. Me di cuenta entonces, y todavía lo hago ahora, había tan pocos recuerdos verdaderamente felices entre nosotros. Y, sin embargo, de alguna manera, habíamos logrado casarnos, construir una vida, criar a un hijo. Eso solo se sentía como una especie de milagro. Carter le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con mi letra, estaban las palabras, lo siento, Carter. Nunca supe muy bien cómo hacerte feliz.
De repente, agarró la foto con fuerza, tanta fuerza que el borde del papel le cortó la palma de la mano. Una delgada línea de sangre brotó, brillante contra su piel. Carter encontró la botella de vino tinto en el almacén del sótano, la que habíamos comprado el año pasado y prometido abrir juntos en julio, dentro de 3 años. La nota seguía pegada a la botella, escrita con mi letra: Carter, abre esto dentro de 3 años y 7 meses. Había escrito esa nota después de mi diagnóstico, sabiendo muy bien que no estaría aquí cuando llegara la fecha. La había escrito porque sabía que él nunca recordaría algo tan trivial de otra manera. Arriba, mientras organizaba su estudio, encontró otra nota de papel, metida debajo del cristal de su escritorio. No hay mal que por bien no venga. Lit, cada nube tiene un borde plateado, punto. Era una de las notas que solía dejarle. Estaba en crisis entonces, uno de sus proyectos principales se había derrumbado, su equipo exhausto y desesperado. Mis contribuciones eran pequeñas: 3 comidas al día, una taza de café caliente perfectamente sincronizada a medianoche, y el ánimo silencioso que escondía bajo sus papeles, palabras que quizás nunca leería pero que aún así necesitaba escribir. En la nevera, la caja de trufas de chocolate negro hechas a mano todavía esperaba, exactamente donde la había dejado. Nunca le gustaron las cosas amargas. Siempre arrugaba la nariz y decía que, a menos que las revolcara bien en azúcar, no se las comería. Yo solía reírme, cogiéndole la mano para convencerlo. Vale, la próxima tanda la haré súper dulce, solo para ti, ¿de acuerdo? Por supuesto, incluso entonces, sabía que no habría una próxima tanda. Ahora, Carter estaba sentado solo en la isla de la cocina, sacando el corcho de esa botella, sellada. Sirvió una copa, demasiado joven para beber todavía, aún agudo y sin terminar, y comenzó a comer los chocolates uno por uno. 15 minutos después, estaba en el baño, doblado, con arcadas hasta que la habitación dio vueltas. Bueno, sí, las trufas habían estado en la nevera más de 2 semanas. Carter nunca bebía. Solía decir que el alcohol solo embotaba su cerebro. Pero esa noche, se terminó la botella entera. No estaba hecho para eso. Su cuerpo se tensó mientras se aferraba al cuello de la botella, los nudillos blancos. Por un momento casi pensé que había recordado mal la etiqueta, porque bebió como si fuera whisky, no vino. Se tambaleó de vuelta al baño. Más arcadas. Luego un estruendo. Cayó hacia adelante contra el lavabo, el agua fría corriendo del grifo, empapando sus orejas enrojecidas y goteando en el suelo. Cuando finalmente levantó la vista, se encontró con su propio reflejo, los ojos inyectados en sangre, la ruina de la compostura. Y entonces, de repente, violentamente, lanzó un puñetazo al espejo. El cristal se hizo añicos en una telaraña de grietas. La sangre se filtró por las líneas, delgada y vívida. Se quedó allí, mirando el reflejo fracturado, los hombros agitándose, la respiración entrecortada. Nunca lo había visto así, tan deshecho, tan crudo. Durante años, no importaba cuánto lo intentara, cuánto me enojara, cuánto suplicara, él nunca vaciló. Sin arrebatos. Sin ternura. Sin ningún sentimiento visible en absoluto. Y ahora, cuando yo me había ido, finalmente se rompía. La trágica ironía no me pasó desapercibida. Después de décadas de matrimonio, me di cuenta de que mi esposo, este hombre brillante y lógico, nunca había logrado decirme la palabra más simple. Amor. El sangrado se había detenido. Carter salió del baño, su rostro pálido, la expresión vacía. Arrastró una silla por el suelo y la colocó frente al vestidor en nuestro dormitorio. Inestable, se subió. En el estante superior estaban los edredones y mantas de fuera de temporada. Siempre fui sensible al frío, no soportaba ni la más mínima corriente de aire. Cuando éramos más jóvenes, solía entrar del aire invernal, estirar mis brazos hacia él y decir, medio riendo, me estoy congelando. Abrázame. Él se apartaba sin dudarlo. Enciende la calefacción. O coge una manta. Finalmente, me compré una gruesa manta de lana. Dejé de preguntar. Dejé de intentar cerrar esa distancia.
Ni siquiera puedo recordar cuándo empezó a desvanecerse la calidez entre nosotros. Esa misma manta de lana estaba guardada en lo profundo del armario, mi compañera constante en cada invierno. Eso era lo que estaba buscando. Agarró la esquina de la misma, y entonces perdió el equilibrio. La silla volcó. Cayó con fuerza, el sonido resonando por la casa silenciosa. Pero no pareció sentirlo. Simplemente se quedó sentado allí durante mucho tiempo, agarrando la manta con fuerza, como si el mundo entero se hubiera reducido a esa única pieza de tela. Cuando finalmente intentó ponerse de pie, sus piernas cedieron. Así que gateó, arrastrando la manta con él, y se acurrucó en la esquina de la alfombra del dormitorio. Se envolvió en ella, apretándola contra sí, como si no pudiera tener suficiente de su calor. Había estado despierto durante 3 días, el estómago vacío, su cuerpo funcionando con los humos. El alcohol y el agotamiento lo habían tumbado. Cerró los ojos. El termostato decía que la habitación estaba perfectamente cálida, pero aún así, se aferró a la manta con más fuerza. Ese movimiento, casi desesperado, casi codicioso, era algo que nunca pensé que vería en él. ¿Codicioso, por algo mío? ¿Por mí? La idea parecía imposible. Después de algunos intentos, sus dedos temblorosos encontraron su teléfono. Marcó un número. Peter. Peter, dijo, su voz áspera, apenas audible. Al otro lado, Peter sonaba receloso, cauteloso, quizás esperando esta llamada. Carter, escucha. Sarah se ha ido. Nada cambiará eso. Tienes que. Peter. La voz de Carter interrumpió, baja y ronca. La casa estaba completamente en silencio, tan quieta que casi se podía oír el paso del tiempo, grano a grano, como arena a través de un cristal. Inclinó la cabeza hacia atrás, con los ojos fijos en el techo que nunca volvería a iluminarse. Peter, susurró. Una pausa. Entonces. ¿Crees que ella me odiaba? No había derramado ni una sola lágrima en mi funeral. No había llorado ni una vez cuando dijo, mi esposa acaba de fallecer. Pero ahora estaba sosteniendo mi manta, su cuerpo temblando, su rostro enterrado en la lana que aún olía ligeramente a mí. Y estaba llorando como si fuera lo único que lo mantenía con vida. Carter y Nate terminaron peleando de verdad, por mis pertenencias. La cosa se puso tan fea que ambos terminaron en la sala de emergencias. Para cuando llegaron amigos y vecinos, Nate todavía estaba siendo sujetado, gritándole a su padre al otro lado del pasillo. ¿Qué derecho tienes a quedarte con las cosas de mamá? ¿Alguna vez cuidaste de mí? ¿Alguna vez actuaste como un padre por un maldito día? Todo porque no querías que te molestaran, porque eres el gran científico. Tú, con tus ideales, tu genio, tu contribución a la humanidad. ¿Y qué? ¿Eso significa que yo no importaba? ¿Que mamá no importaba? Ella se ha ido ahora. ¿Y todavía crees que puedes decidir qué pasa con sus cosas? Peter sujetaba a Carter. Carter no respondió, ni una palabra. Simplemente levantó una mano, se limpió la sangre de la comisura de la boca. Se veía diferente. En solo unos días, había adelgazado, ese tipo de delgadez que no proviene de la enfermedad, sino de algo que te vacía desde dentro. El viento de verano se retorcía por el pasillo del hospital, agitando los bordes de las persianas. Detrás de él, Nate seguía gritando, seguía rompiéndose. Peter le dio al chico una ligera y cansada palmada en el hombro. Suficiente, murmuró. Suficiente. Luego, volviéndose hacia Carter, dijo en voz baja, has llegado a este punto, y realmente, ¿a quién más puedes culpar? Algo justo y honesto que decir. Carter tosió 2 veces, el sonido seco, contenido. Nunca pensé, comenzó, su voz casi un susurro, perdida bajo el zumbido del aire acondicionado central. Las luces fluorescentes se extendían infinitamente por el pasillo, estériles y pálidas. No sabía que yo estaba allí mismo, frente a él, lo suficientemente cerca como para sentir la fría corriente de aire ondular a través de mis manos ingrávidas.
Carter presionó una palma contra su pecho, los dedos apretando la tela de su camisa como si pudiera mantener quieto su corazón. Su voz se quebró, apenas audible. Nunca pensé que la perdería. El que quedó sufriendo fue Carter. La que finalmente fue liberada fui yo. No sé qué pasa después de la muerte. No sé en qué me he convertido, o cuánto tiempo se supone que debo flotar. No puedo tocar, no puedo hablar, no puedo cambiar nada. Todo lo que puedo hacer es observar, día tras día, cómo Carter sigue viviendo. Este hombre que una vez llenó toda mi vida, que había moldeado mis días durante décadas. Y ahora, después de la muerte, es la única persona que nunca quise volver a ver. Carter ordenó la casa, y asimismo, como si se preparara para algo final. Se afeitó la barba incipiente que había oscurecido su mandíbula, se peinó, se enderezó el cuello. El tiempo, cruelmente parcial, todavía lo adoraba. Incluso en la ruina, llevaba la belleza como una cicatriz, la luz de la mañana filtrándose a través de las persianas del baño se proyectaba sobre su rostro, pintando una especie de gracia rota. Luego compró un billete de avión, a Florencia. Fue solo, en silencio, a ver la exposición de arte de Nate. Era, me di cuenta, la primera vez que miraba una de las pinturas de su hijo. Cuando Nate era pequeño, lloraba por todo. Carter siempre estaba enterrado en la investigación, impaciente, despectivo, me pasaba al niño a mí o a la niñera, cerrando la puerta detrás de él. Cuando Nate creció, Carter decidió que la falta de talento matemático del chico lo convertía en un caso perdido. Dejó de intentarlo por completo. Podía dar lecciones a estudiantes de posgrado sobre la teoría del caos, pero se negaba a explicar un solo problema de álgebra a su propio hijo. Así que ahora, mientras estaba de pie ante esa enorme pintura al óleo, mirándola en silencio, ¿qué estaba pensando? ¿Arrepentimiento? ¿Orgullo? ¿O estaba, como siempre, demasiado tarde para sentir cualquiera de las dos? Se quedó hasta que las luces del museo se atenuaron, hasta que los asistentes comenzaron a cerrar las puertas, luego se escabulló en silencio, como si nunca hubiera estado allí. Fue a mi tumba después. Carter nunca me habló mucho cuando estaba viva, no empezó ahora. Simplemente se quedó allí, frente a mi lápida, mirando la fotografía que Nate había elegido. Todo el día. Desde la pálida luz de la mañana hasta el azul oscuro de la noche. Cuando finalmente se giró para irse, extendió la mano, vaciló, su mano se detuvo a centímetros de mi rostro en la piedra fría. Luego la bajó de nuevo. En esa fotografía, estoy sonriendo, siempre gentil, siempre paciente. En casa, se duchó. Luego se puso el suéter con estampado de renos que una vez insistí en que usara para Navidad, el que dijo que lo hacía parecer ridículo. Abrió el cajón de la mesita de noche, sacó el frasco de pastillas naranja. Las pastillas para dormir. Sin ellas, no había podido descansar en días. El médico le había dado una nueva receta justo esta semana. Se sentó allí, mirando el frasco durante mucho, mucho tiempo. La casa a su alrededor estaba en silencio, despojada de presencia, cada habitación vaciada de calor, de aliento, de mí. Finalmente, dejó caer las pastillas en su mochila, la cerró. Y justo antes de cerrar la puerta detrás de él, se detuvo, y miró directamente hacia donde yo estaba parada. Por un instante, pensé que me veía. Su mirada era firme, deliberada, como una despedida que nunca pondría en palabras. Luego se dio la vuelta, y salió a la noche, sin mirar atrás. Carter lo sabía. Me tomó 3 días darme cuenta. Porque hace 3 días, comenzó a escribir cosas extrañas en su cuaderno de laboratorio. Sara, no sé si sigues aquí. Quizás sí. Quizás no. Pero si el experimento no estaba equivocado, si mi hipótesis se mantiene, entonces deberías poder ver esto. Me quedé mirando la página, sin comprender. ¿Qué significaba eso? Para entonces, Carter ya estaba a bordo de un avión de transporte militar, dirigiéndose a las profundidades de la naturaleza salvaje de Alaska. La bestia de acero tronaba a través de las nubes, cortando un cielo de blanco y hielo. Fuera de la ventana, los glaciares se extendían infinitamente hacia el horizonte, un océano de silencio helado. Mientras seguía escribiendo, comencé a notar algo horrible.
Si yo podía existir en este estado, si la muerte dejaba atrás una conciencia, entonces seguramente no debería estar sola. Si cada alma se convierte en lo que yo soy ahora, entonces, ¿dónde están las otras? ¿Por qué no he visto a nadie más? ¿Por qué soy la única aquí? ¿Qué soy, exactamente? Si me he convertido en un fantasma, ¿por qué soy el único fantasma en el mundo? El pensamiento se extendió a través de mí como la escarcha, lento, imparable, devorándolo todo. Levanté la mirada hacia Carter, que estaba sentado bajo las luces vibrantes del avión, trazando tranquilamente su pluma sobre la página. Esto no fue una casualidad. Nada de esto lo fue. Mi existencia continuada, esta conciencia imposible, no era obra de dioses o espíritus. Era él. Carter Pierce. El hombre que estaba en la cima de la ciencia moderna. El hombre que, sin mi conocimiento, había hecho algo, a mi cuerpo, a mi mente, algo que se negaba a dejarme morir. El universo obedece la ley de la causalidad. La segunda ley de la termodinámica nos dice que todo se mueve del orden al caos. La flecha del tiempo apunta solo hacia adelante. Las flores florecen y las flores se marchitan. Los muertos no resucitan. El avión de transporte se sacudió por la turbulencia, haciendo vibrar su armazón de acero. Carter se apoyó contra la pared de la cabina, la pluma corriendo por las páginas de su cuaderno, su letra inclinada y tensa. Qué irónico, Sarah. Solía descartar la idea de la reversión cósmica como una locura, delirios nacidos de aquellos que no podían soportar dejar ir el pasado. Y ahora, me encuentro rezando para que esa misma locura pueda tener algo de verdad. La conservación de la información cuántica. Su pluma se detuvo, luego presionó con más fuerza. Una hipótesis marginal, que ninguna información en el universo se pierde realmente. Si la conciencia misma está compuesta de fragmentos de información, entonces, cada pensamiento, cada chispa sináptica, podría estar registrada en algún lugar del tejido de dimensiones superiores del cosmos. Nunca creí en la reversión temporal. Sin embargo, hace 20 años, durante tu apendicectomía, mientras estabas bajo anestesia general, implanté un dispositivo neural experimental. Lo llamamos el ancla de conciencia. Era 2002. La tecnología era rudimentaria, apenas pasada la etapa teórica. Nunca fue aprobada para uso humano. No pasó ningún comité de ética. No se lo dije a nadie. Solo había una oportunidad. Y la tomé. Todo lo que pude confirmar fue que no te haría daño. No sabía si funcionaría. ¿Cómo podría saberlo? Nadie sabe qué hay más allá de la muerte, qué sucede cuando la conciencia termina. Es un lugar que no podemos observar, no podemos medir. Quizás tu esencia se disolvió junto con tu cuerpo. Quizás estás viéndome escribir esto ahora. Dejó de escribir por un momento, mirando la línea temblorosa de su pluma. Los motores rugían debajo de él, constantes e inmisericordes. Ahora lo entiendo. Incluso entonces, fui egoísta. No quería perderte por completo. Por eso te convertiste en la única portadora del ancla de conciencia. Me congelé, un escalofrío recorriendo mi espalda, si es que un fantasma aún puede sentir tal cosa. Así que por eso seguí aquí. Por eso no podía dejarlo. No por el destino. No por amor. Por él. Porque Carter Pierce, siempre el racional, siempre el hombre de ciencia, me había atado a este mundo. Levantó la mirada hacia la ventana. Afuera, el blanco infinito del Ártico se extendía bajo él como una página en blanco, la luz devorando cada sombra. Escribió una última línea. Dime, Sarah. ¿Crees que es realmente posible que un hombre regrese al pasado? Los investigadores en la instalación subterránea de Alaska parecían genuinamente complacidos de dar la bienvenida a Carter. Aunque, ¿qué laboratorio en la Tierra no daría la bienvenida a Carter Pierce? Esta estructura, enterrada profundamente bajo el hielo, financiada por el Departamento de Defensa, se decía que reunía las mentes más brillantes vivas, todas trabajando hacia el mismo sueño imposible. La pregunta más antigua y arrogante que la humanidad se había hecho jamás: ¿podríamos cruzar el tiempo? ¿Podríamos movernos hacia adelante,
o hacia atrás. Vi a Carter dejar su equipaje y sumergirse en el trabajo sin pausa. Los borradores en su escritorio pronto se amontonaron en pequeñas montañas. Se olvidaba de comer. Dormía apenas 1 hora al día. Parecía un hombre consumido, vaciado por la obsesión. O quizás esta única e insana búsqueda, era todo lo que lo mantenía vivo. El único momento en que no estaba enterrado en ecuaciones era cuando abría ese mismo cuaderno desgastado y me escribía. No podía entender la mitad de lo que escribía: tunelización del espacio-tiempo, entrelazamiento cuántico, coherencia de campo, de coherencia, palabras de un mundo al que nunca pertenecí. Pero si yo seguía aquí, todavía capaz de leer esas palabras, entonces quizás, de alguna manera retorcida, su experimento había funcionado. Y así lo observé. Pasaron los días. Semanas, tal vez. El tiempo había dejado de significar algo. Nunca me cansaba. Nunca tenía hambre. Ni siquiera me sentía aburrida. Un ser hecho puramente de conciencia no tiene tales necesidades. Me sentaba en el borde de un rack de servidores, el zumbido de las máquinas vibrando débilmente a través de mí, y lo observaba pensar. ¿Todavía lo odiaba? No. Había quemado todo eso hacía mucho tiempo. El odio requiere energía, y yo había gastado toda la mía en amarlo primero. Cuando el sentimiento muere, lo que queda es el vacío, una especie de paz limpia e insonora. Para ser justos, Carter nunca fue un monstruo. Tampoco era un héroe. Era solo un hombre. Brillante, difícil y profundamente ordinario en su ceguera. Habíamos sido dos personas unidas por la rutina. No por el romance, marido y mujer que una vez confundieron la resistencia con el amor. Le di todo, mi cuerpo, mi tiempo, mi lealtad silenciosa, y para cuando él se dio la vuelta, yo ya me había ido. Y cuando supe cuán violentamente mi ausencia lo había deshecho. No sentí nada. Ni alegría. Ni lástima. Ni reivindicación. Carter era un genio en la lenta destrucción del afecto. Había pasado años lijando el amor hasta reducirlo a nada, convencido de que nunca le importaría. Pero había calculado mal. Había subestimado lo que significaba perder algo que nunca volvería. ¿Y yo? Ya lo había dejado ir todo. Ahora lo observaba de la manera en que uno mira una película inmersiva, en silencio, desde la distancia. El final ya no importaba. Él tampoco. Por los años que pasé girando en su órbita, no sentía arrepentimiento. Los adultos no necesitan arrepentirse de las elecciones que hicieron con los ojos abiertos. Lo que sí deseaba, verdadera y silenciosamente, era que Carter algún día entendiera la misma verdad, que dejar ir no es fracasar. Que a veces el amor significa liberar a alguien, no resucitarlo. Si tan solo pudiera ver eso, y finalmente dejarme ir. Su teoría, si es que todavía se podía llamar así, era de construir el cuerpo humano en sus partículas más fundamentales. Era casi imposible para mí entenderlo, pero lo intenté. Dijo que una vez despojada de carne, hueso y forma, una persona dejaba de ser un individuo y se convertía en un patrón, una constelación de aproximadamente 1,0 superíndice 2 protones. Cada protón, explicó, en su estado cuántico, retiene la capacidad de codificar estructuras de información exactas. Juntos, formaban lo que él llamaba un flujo de protones, una corriente de materia y memoria. Y solo tal flujo, según él, podría serpentear a través de un agujero de gusano a la velocidad de la luz, llevando la conciencia intacta. Para el tercer año de Carter en Alaska, su trabajo había alcanzado lo que el laboratorio llamó un avance. Insertó su pulgar en una pequeña cámara prototipo. Cuando la máquina se activó, apareció una sección transversal limpia y sin costuras, sin sangre, sin hueso roto, sin tejido visible. Su pulgar había sido convertido a un estado que ya no podía ser observado por medios ordinarios, una astilla de materia cuántica, como yo. El dolor debe haber sido insoportable, se agarró la mano, se desplomó de rodillas, y rió. Esa risa fue el sonido de un hombre desmoronándose. Peter vino a verlo no mucho después, trayendo salmón ahumado de Pike Place Market.
Echó un vistazo a Carter, el cabello lo suficientemente largo como para atarlo, los ojos hundidos, la piel fantasmal bajo la luz fluorescente, y suspiró. Carter, dijo suavemente, sin Sara, no queda nadie para mantenerte cuerdo. Carter no dijo nada. Floté cerca, preguntándome si mi presencia podría ayudarlo ahora. Todo lo que podía ofrecer, si es que podía ofrecer algo, era el deseo de que, cuando estuviera demasiado cansado para estar de pie, pudiera sentir de alguna manera el calor de una taza de café esperándolo. ¿Importaría eso? Si Peter estuviera aquí y pudiera verme, me agarraría por los hombros e insistiría, sí, importa. Luego vino la segunda fase del experimento. La efímera primavera de Alaska. Una vez que tuvo éxito en generar artificialmente un flujo de protones, solo quedaba una tarea, crear un agujero de gusano capaz de transmitirlo. Incluso yo, que no sabía nada de física, reconocí la palabra agujero de gusano. Había aparecido innumerables veces en las revistas de ciencia ficción que una vez edité. En aquel entonces, sonaba poético, absurdo, una elegante imposibilidad. Pero Carter creía que podía construir uno. Le dio a su proceso un nuevo nombre, fisión cuántica autoinfligida. Lo vi garabatear el núcleo de su teoría en la pizarra blanca, el marcador chirriando contra la superficie, bajo presión extrema, temperatura cercana al cero absoluto y un campo magnético intenso, inducir una perturbación localizada en el vacío cuántico. Forzar una fluctuación no lineal a través de un acelerador de partículas para separar una coordenada espacial de su cadena causal, dividiéndola en dos entradas coherentes cuánticamente entrelazadas. Esto no conecta dos espacios, reconstruye la topología local del espacio-tiempo mismo. Cada palabra estaba en inglés. Juntas, eran un idioma extranjero. Pero por lo que entendí, su premisa era que el vacío no estaba realmente vacío, que partículas virtuales aparecían y desaparecían constantemente de la existencia. Si esas fluctuaciones infinitesimales pudieran ser amplificadas, aprovechadas, controladas, podrían abrir una grieta temporal en la estructura del espacio-tiempo, la boca de un agujero de gusano. El trabajo lo consumió. El progreso llegó más lento que nunca. El apoyo disminuyó. Sus colegas comenzaron a susurrar, luego a burlarse. Carter Pierce, una vez el orgullo de la física teórica, era ahora una historia con moraleja, una mente brillante perdida en la obsesión. Decían que se había vuelto loco. Que estaba persiguiendo una ilusión, una fantasía pseudocientífica de retroceder en el tiempo. Pero yo sabía la verdad. No estaba persiguiendo el tiempo. Me estaba persiguiendo a mí. Los medios lo llamaban loco. Decían que había perdido la cabeza, que se estaba usando a sí mismo como rata de laboratorio, y que un día, moriría dentro de esa terrible máquina de su propia creación. Pero en verdad, la teoría de Carter siempre había requerido una condición esencial para el viaje temporal, la muerte biológica. Después de todo, una vez que una persona era descompuesta en protones puros, no quedaba nada, ni sangre, ni hueso, ni rastro de vida. Por eso nadie más se atrevía a ser voluntario. Nadie quería convertirse en polvo por el bien de su obsesión. Así que Carter se convirtió en el primer y último sujeto humano de su propia creación. En una mañana de luz diurna interminable, el extraño amanecer insomne de Alaska, comenzó la fase final de su experimento. Un puñado de investigadores leales permaneció para presenciarlo, esperando fuera de la cámara de control mientras él se metía en la cápsula de titanio, elegante y plateada como algo arrancado del futuro. Cuando la máquina cobró vida, su bajo zumbido reverberó a través de la tierra helada, un sonido que sacudió toda la instalación. Nadie sabía si lo vaporizaría en fragmentos invisibles, o si realmente lo enviaría a toda velocidad a través del tiempo. Quizás ambas cosas. Entonces sucedió, lo sentí primero. Una fuerza, inmensa e incomprensible, tirando de mí desde todas las direcciones. No era gravedad. No era dolor. Algo superior. Una corriente de una dimensión superior, un vórtice que no era aire ni luz, sino pura información. Estaba girando, aunque no había movimiento. Fluyendo, aunque no había cuerpo. Cada fragmento de mí se dispersaba, se reensamblaba, se dispersaba de nuevo, corrientes de datos estallando, entrelazándose, reformándose. El tiempo se disolvió. No había antes ni después,
solo un rugido eterno. Podrían haber pasado eones, o quizás solo un latido del corazón. Estaba cayendo a través de un abismo de luz y oscuridad, cayendo en algo que no era espacio, sino todo. ¿El experimento de Carter había funcionado? Tal vez. Pero no podían importarme los vítores desde la sala de control, o el triunfo que podría haber ganado, o la revolución que su nombre traería. Porque en ese momento, vi los vórtices cuánticos arremolinándose en el tejido invisible de la existencia. Oí los murmullos del cosmos susurrando a través del ruido de la eternidad. Y entonces, un destello de blanco. La luz lo consumió todo. Cuando abrí los ojos, el aire era cálido. El viento de primavera rozó mi mejilla. La luz del sol de California entraba a raudales por los altos ventanales de una biblioteca universitaria. Una revista yacía abierta en mis manos, The New Yorker, su página pasando suavemente con la brisa. Alguien tiró de mi manga. Una voz, brillante y joven, riendo suavemente. Sara, vamos. Es hora de la sesión de ayudantía de Pierce. Si llegamos tarde, perderemos los asientos delanteros de nuevo. Me congelé, el sonido de mi nombre, el zumbido de la vida a mi alrededor, el imposible brillo de la tarde. Y así como así, la flecha del tiempo se había invertido. Los estudiantes pululaban a nuestro alrededor en un torrente de voces y pasos. La vieja biblioteca de ladrillo rojo, con su hiedra trepando como vena sobre un siglo de muros, siempre parecía viva con el zumbido de la juventud, mentes brillantes e incansables persiguiendo el futuro. La voz de mi compañera de cuarto me sacó de mi aturdimiento. ¿Sara? ¿Qué pasa? Has estado obsesionada con Pierce, ¿no? Vamos. Si no nos damos prisa, perderemos la primera fila de nuevo. Pierce. Carter Pierce. El nombre onduló a través de mí, suave como el ruido blanco, pero imposible de ignorar. Solo que esta vez, algo dentro de mí retrocedió. Por primera vez en todos esos años, no quería oír su nombre. Ya no lo amaba. ¿Cuánto tiempo había pasado? Todos esos años amándolo, años que construyeron un hogar, una vida, un aliento compartido de días ordinarios. Años pasados perdiéndome y encontrándome en su órbita, preocupándome, esperando, anhelando. Y entonces, un día, sin previo aviso, la cuerda ampliamente se rompió. El sentimiento se había ido. Completamente. Así que esto es lo que significa, superar el amor. Suavemente deslicé mi mano del agarre de mi compañera de cuarto y sonreí. Adelántate, dije suavemente. Creo que me quedaré a leer un poco más. Al menos esta vez, dada una oportunidad más, no elegiría a Carter Pierce. Un leve murmullo onduló a través del silencio en la entrada de la biblioteca. No fue fuerte, pero lo suficiente como para apartar mis ojos de la pesada revista literaria que pretendía leer. Alguien entró apresuradamente, su paso rápido, su enfoque absoluto. Normalmente, un estudiante buscando a alguien no llamaría mucho la atención. Pero este no era cualquiera. Era Carter Pierce. 20 años. La camisa Oxford blanca le quedaba perfecta sobre los hombros, las suaves ondas castañas de su cabello se levantaban ligeramente mientras caminaba. Sus rasgos eran afilados, simétricos, llamativos, todavía cargando ese rastro de arrogancia juvenil que la edad algún día puliría pero nunca borraría. Se movía como alguien que pertenecía a un folleto de la Ivy League, no entre estudiantes comunes. Todas las miradas en la sala lo siguieron. Me hundí más detrás de mi libro, rezando para que no me notara. Pero lo hizo. Vino directo hacia mí, con los ojos fijos, con determinación en cada paso. Antes de que pudiera reaccionar, su mano agarró mi muñeca, se inclinó, con la intención de besarme. Mi reflejo fue más rápido que el pensamiento. Bofetada. Su cabeza giró hacia un lado. Jadeos se oyeron a nuestro alrededor, sonidos pequeños, atónitos, como si el propio aire se hubiera estremecido. Por un instante, nadie se movió. El flequillo de su cabello cayó hacia adelante, sombreando sus ojos. No pude leer su expresión, solo la tensión en su agarre, su mano todavía aferrada a mi muñeca. Sara.
Mi nombre, bajo y ronco. Suéltame, dije, fría, claramente. Ahora. Nunca le había hablado de esa manera antes. No en esta vida. Las miradas a nuestro alrededor eran agudas, esperando la siguiente línea de esta escena. No me importaba. Carter Pierce, dije con calma, si no me sueltas, te reportaré a la junta disciplinaria por acoso sexual. Me soltó de inmediato. Lo siento. Se frotó los dedos, pulgar e índice, un tic nervioso que recordaba demasiado bien. Luego, en voz baja, dijo, Sarah, regresamos. Realmente regresamos. Su voz temblaba muy ligeramente. ¿Podemos empezar de nuevo? Lo miré, realmente lo miré. El hombre que una vez había sido todo para mí era ahora solo un chico, desesperado e inseguro. Hay algunas verdades que solo llegan demasiado tarde, nunca sabes el momento exacto en que termina el amor. Solo te das cuenta mucho después de que se ha ido. Ese dolor lento que la gente llama arrepentimiento. Carter había sido orgulloso toda su vida. Nuestra historia había comenzado en la indiferencia y terminado en la devoción, su devoción, demasiado tarde para importar. Ya no te amo, Carter. El sol poniente se derramaba sobre las filas de libros, pintando el suelo de oro. Pasé junto a él, cada palabra deliberada, cada paso una liberación silenciosa. Esta vez, seguí caminando. Nunca imaginé que llegaría un día en que Carter y yo intercambiaríamos lugares. Pero aquí estábamos. Una vez, había sido yo, aprendiendo nuevas recetas, intentando todo solo para que él comiera un bocado más. Ahora era él, desesperado de maneras que nunca había visto antes. Dejé de caminar. Él también se detuvo, solo un paso detrás. Cuando me giré, estaba allí, sosteniendo un enorme ramo de rosas, brillantes, frescas, relucientes de rocío. Incluso sin ellas, atraía todas las miradas que pasaban. Pero con esas flores en sus pálidas manos, la cabeza ligeramente inclinada, las pestañas sombreando ojos demasiado profundos para su edad, parecía una escena pintada a la perfección. Un chico hermoso con rosas brillantes. Debería haberme conmovido. Pero no lo hizo. Ni siquiera un parpadeo. En todo caso, algo dentro de mí se retorció con irritación. Carter, mírate. Estábamos en los escalones del dormitorio ahora, el sol de la tarde cayendo oblicuamente entre nosotros. Yo estaba unos escalones más arriba, el aire más agudo, más frío desde esa distancia. ¿No crees que esto no se parece a ti? Te han rechazado tantas veces, ¿no estás cansado? ¿Por qué seguir insistiendo en esto? Te han dado una segunda vida, debe haber 1000 cosas mejores que hacer con ella. ¿Por qué? No me importa. Su voz cortó la mía. No puedo parar. Podría renunciar a todo, a todo. Tomó aliento, y por primera vez en años, escuché el borde crudo de la emoción en él. Pero sin ti. Me miró, y las palabras salieron bajas y temblorosas. Sin ti, no puedo respirar. Sarah. Sin ti, moriré. Las palabras cayeron entre nosotros, frágiles, casi tiernas, y completamente inútiles. Sus ojos, esos ojos imposiblemente oscuros y claros, atraparon la luz del sol y ardieron con algo cercano a la locura. Eran los mismos ojos que solía soñar que finalmente me mirarían con amor. Los mismos ojos en los que una vez anhelé ahogarme. Pero ahora, solo me hacían querer mirar hacia otro lado. El viento se levantó, arremolinándose en el patio. Los pétalos se levantaron del ramo y se esparcieron en el aire, girando como chispas antes de desvanecerse. Carter, dije suavemente, ya no te amo. Y esa fue la razón por la que sus ojos de repente se enrojecieron. La razón por la que parecía como si, por primera vez en su vida, lo hubieran dejado parado en el lado equivocado del universo. Últimamente, cada vez que entro al dormitorio, la conversación se detiene, y luego se vuelve directamente hacia mí. Agarro mi libro de texto, fingiendo leer, mientras mis compañeras de cuarto parlotean a mi alrededor. Sarah, te has convertido oficialmente en una celebridad del campus. Vamos, dinos, ¿qué está pasando entre tú y Pierce?
¿Cómo conseguiste siquiera que Carter Pierce se fijara en ti? Lo rechazaste, ¿verdad? Una de ellas me dio un codazo. Con los ojos muy abiertos de admiración. Eso es tan genial. No dije nada. En aquel entonces, las probabilidades de que Carter Pierce persiguiera a alguien eran tan probables como que alguien demostrara que P igual a NP. Pero honestamente, nada de eso importaba. Ya no. Si el destino realmente me había dado una segunda oportunidad, entonces Carter no era el punto. Él no era mi historia esta vez. Cerré mi libro de golpe y salté de la cama. Olvídense de eso, dije, sonriendo. ¿Quién quiere fundar una empresa conmigo? ¿Fundar una qué? Parpadeó una de ellas. Abrí la revista Wired que había estado leyendo y señalé una página. Miren, ahora mismo, todo lo que leemos todavía está en papel, ¿verdad? Novelas, revistas, manuscritos. Pero, ¿y si les dijera que en un futuro cercano, las plataformas de lectura digital, redes de contenido en línea, van a explotar? Intercambiaron miradas perplejas. A principios de siglo, palabras como sitio web y portal de ficción en línea todavía sonaban exóticas, incluso un poco absurdas. Pero la juventud tiene una forma de glorificar lo imposible. Y lo desconocido es irresistible. ¿Y yo? Yo tenía las llaves de eso. El recuerdo de un futuro entero ardía silenciosamente dentro de mí. Esta vez, podía empezar desde cero, verdaderamente empezar. Y comparado con el dolor desordenado del amor y la pérdida, había algo mucho más emocionante en caminar por un sendero que nadie más se había atrevido a imaginar. Las estrellas afuera brillaban como nuevos comienzos. Esa noche, las luces del dormitorio permanecieron encendidas hasta el amanecer, una habitación llena de sueños y risas inquietas. Y esa noche, por primera vez, lo creí completamente, en esta vida, no habría Carter Pierce. Capítulo extra, el imperdonable, desde la perspectiva de Carter. Advertencia de final trágico. Lectores que prefieran a Sarah, procedan con precaución. El comienzo del verano en Seattle siempre traía la misma melancolía gris, lluvia que no llegaba a caer, pero que nunca paraba del todo. Carter estaba de pie bajo el alero, frente al edificio de humanidades, la leve llovizna moteando sus mangas. Desde donde estaba, podía ver el suave resplandor de una ventana, dentro, una pequeña reunión de cumpleaños. La risa se derramaba débilmente a través del cristal. En su mano, el regalo que había envuelto con tanto cuidado se estaba humedeciendo por los bordes. Lo había estado sosteniendo durante mucho tiempo, pero ya no había razón para dárselo. Sabía exactamente dónde terminaría de todos modos, en ese contenedor de reciclaje azul debajo de la ventana de su dormitorio. Hoy era el cumpleaños de Sarah. Su primer cumpleaños desde que él había roto el tiempo mismo para traerla de vuelta. Y el día 108 desde la última vez que ella le había hablado. ¿Sabía él que esto pasaría? Por supuesto que sí. Una mente como la suya, aguda como una navaja, implacable, podría haber predicho cada resultado si se lo hubiera permitido. Simplemente no había querido creerlo. Porque algunos sentimientos se entierran demasiado profundo. Y algunas personas, una vez que se alejan, nunca miran atrás. Había regresado al pasado, solo para descubrir que el pasado era capaz de una crueldad sin medida. Todo lo que siempre había necesitado hacer era dar un paso adelante. Solo uno. Si, en aquel entonces, simplemente la hubiera llevado a cenar en su cumpleaños, la hubiera escuchado cuando hablaba, hubiera sonreído un poco más. Si, en una noche de invierno, la hubiera atraído a sus brazos en lugar de señalarle el termostato. Quizás ella no habría aprendido a odiarlo tan completamente. Quizás ella no habría muerto sin decir adiós. Siempre había sido así de simple. Podría haberla tenido. Había sido tan orgulloso, tan seguro, tan por encima de todo. Y, sin embargo, había desperdiciado cada oportunidad que tuvo de hacerlo bien. Ahora la comprensión presionaba con fuerza contra sus costillas, un dolor lento y contundente. Presionó una mano contra su pecho, sintiendo el pulso vacilar bajo su palma. Arrepentimiento.
Ese tipo de arrepentimiento silencioso e interminable que carcome el pensamiento, la razón, el tiempo mismo. El tipo que le hacía querer arrancarse de esta segunda vida que había suplicado, escapar del mismo momento al que una vez había jurado que moriría por alcanzar. Sara, me equivoqué. Tan equivocado. Por favor. Vuelve. Te lo ruego. Pero solo la lluvia le respondió, espesa, implacable, una cortina de gris que convertía el mundo en un borrón. Se quedó allí, un hombre sin hogar, sin refugio, mirando hacia una ventana que nunca más se iluminaría para él. Igual que cualquier otro cumpleaños. Cualquier otro aniversario. Cualquier otra oportunidad que había dejado pasar en silencio. Una vez los había llamado formalidades sin sentido. Sentimentalismo, había pensado. Ahora, si significara un segundo más con ella, un aliento, una mirada, un roce, habría celebrado cada uno de esos inútiles y hermosos rituales. El viento cortaba a través de su abrigo, la lluvia fría empapando su cuello. Levantó el rostro hacia esa ventana, sus labios temblando con una sonrisa que no era tal. Al menos tenía esto, había regresado. Al menos todavía podía mirar su rostro vivo, oír su voz resonar en los pasillos, verla moverse bajo la luz del sol en lugar de en fotografías, en lugar de en cartas amarillentas y sueños desvanecidos. El segundero de su reloj avanzaba, lento y firme. 3, 2, 1. Cerró los ojos, susurrando las palabras que nunca había dicho en voz alta. Feliz cumpleaños, Sara. Para cuando los abrió, las luces del dormitorio se habían apagado. Su ventana, también. Y ella se había ido. El estruendo vino después. Un sonido tan fuerte que lo sacó del poco sueño que había logrado conciliar, un golpe brutal y resonante. Le tomó mucho tiempo darse cuenta de que el sonido había provenido de él mismo, de su propio cuerpo golpeando el suelo de madera. El dolor le quemó la espalda y las costillas, sus brazos se negaban a levantarlo. No podía levantarse. Ni siquiera podía darse la vuelta. La edad hace eso, pensó vagamente. Convierte cada caída en un terremoto. Otro sueño. Se dijo a sí mismo que eso era todo, otro sueño. ¿Podrían los sueños durar más, tal vez? ¿Podría quedarse allí la próxima vez, solo un poco más? Yacía allí, mirando el techo agrietado, viendo la luz del sol desvanecerse, arrastrarse por el yeso. La luz se movía lentamente, con ternura, sobre cada fisura como un dedo trazando el tiempo mismo. Entonces llamaron a la puerta. No podía moverse, pero sabía quién era. La llave de repuesto giraría a continuación. Un minuto después, la puerta se abrió. El crujido de las bisagras. Un arrastrar de pies, lento y desigual. El bastón de Peter golpeaba el suelo con cada paso mientras buscaba por la habitación en penumbra. ¿Carter? Sin respuesta. Y entonces lo vio. El hombre una vez brillante yacía en silencio en el suelo, su mano todavía extendida hacia el espacio vacío donde ella solía estar. Carter. Carter. Dios. ¿Estás muerto? El bastón de Peter cayó con estrépito al suelo mientras tropezaba hacia adelante, cayendo de rodillas junto a la figura inmóvil. Pero los ojos de Carter se abrieron con un parpadeo, nublados, lentos, buscando. ¿Por qué estás en el suelo?, jadeó Peter, esforzándose por levantarlo. Él también era viejo ahora, sus articulaciones rígidas, su aliento sibilante por el esfuerzo. La voz de Carter salió ronca, delgada como el papel. Tengo que encontrar a Sara. Carter. Fue al mercado de agricultores. Está lloviendo. Tengo que recogerla. Peter se congeló, luego exhaló por la nariz, cansado pero no sorprendido. Sara se ha ido, Carter. Estás confundiendo las cosas de nuevo. ¿Dejaste de tomar tu medicación? Ella no se ha ido. Su grito resonó por el silencioso apartamento. Su voz se quebró con algo entre la furia y la desesperación. Ella no se ha ido. Encontré el camino de regreso. La encontré. ¿No lo entiendes? Ella todavía estaba conmigo, un eco, una conciencia, y la traje de vuelta. Regresamos juntos.
Sus manos temblaban violentamente mientras hablaba. Las palabras salían más rápido, atropellándose unas a otras. Podemos empezar de nuevo ahora. Ella no está muerta, Peter. No lo está, está aquí mismo. La encontré. Peter lo agarró por los hombros, manteniéndolo quieto, obligándolo a mirarlo a los ojos. Carter. Su voz era baja, firme, casi amable. Escúchame. Es 2049. Sara lleva muerta 20 años. Nunca regresaste. Nunca la encontraste. La boca de Carter se abrió, pero no salió ningún sonido. El viaje en el tiempo no es real, Carter, continuó Peter en voz baja. La física moderna, demonios, cada rama de ella, dice lo mismo, el tiempo es solo una medida de la entropía. El pasado no existe. No hay regresar. No puedes regresar. Por un largo momento, solo hubo silencio entre ellos, del tipo que carga con el peso de las décadas. Entonces las manos de Carter se apartaron de los hombros de Peter. La tensión se drenó de él de golpe, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Se desplomó contra la pared, la lucha desaparecida de su cuerpo, sus ojos, una vez lo suficientemente agudos como para dividir átomos, ahora apagados y húmedos por la edad. Miró a su amigo más antiguo como si buscara algo que ya no estaba allí. Y con un susurro débil y roto, dijo lo único que todavía podía creer: Peter, ¿cómo puedes no entenderlo? Entonces la luz en sus ojos se atenuó, dejando atrás nada más que a un anciano, y el eco de un amor que nunca pudo dejar morir. Carter negó con la cabeza, temblando. No, murmuró, la voz temblorosa, no, si encontré el camino de regreso. Lo hice. Peter suspiró, el sonido pesado como la lluvia. Sí, dijo en voz baja, y soñar es la única forma en que alguna vez regresarás. Dudó, luego agregó, demasiado cansado para ser cruel, demasiado honesto para no serlo. Carter, eres patético. 30 años, ¿y todavía no lo has superado? Dime, si te arrepientes tanto, ¿por qué no viviste esos primeros 20 años con ella como es debido? Carter no respondió. Solo seguía susurrando las mismas palabras, una y otra vez: me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento. Los ojos de Peter se suavizaron. Sí. Pero no puedes regresar. Ni siquiera si eres el científico más grande de este siglo. Dejó una pequeña bolsa de papel sobre el escritorio, los bagels que había comprado en su paseo matutino. Te traje algunos de la tienda de la esquina, dijo, su voz delgada mientras se giraba hacia la puerta. Cuídate, viejo. Quizás piensa en mudarte a una residencia asistida, ¿eh? Ya no eres indestructible. La puerta se cerró tras él. Carter se sentó solo en la mecedora, el leve crujido resonando por el apartamento inmóvil. Los bagels intactos se enfriaban sobre el escritorio a su lado, un silencioso monumento a la decadencia del tiempo. Le había tomado cariño al silencio en su vejez, del tipo que ya no dolía, solo vaciaba. Afuera, la luz de la tarde cambiaba en ondas doradas contra el cristal de la ventana. Y entonces, en algún lugar entre la memoria y la imaginación, la vio. Un verano lejano. Las cigarras zumbando como estática distante. Sara irrumpiendo por la puerta, sin aliento por la risa, la luz del sol enredada en su cabello. Sostenía una bolsa de papel, sonriendo de oreja a oreja. Carter. Hay una nueva tienda de bagels en la esquina. Tienes que probarlos, huelen increíble. La vio tan claramente que casi podía oír su voz vibrar en el aire. El recuerdo era tan vívido, tan insoportablemente vivo que el Carter real comenzó a temblar. Y entonces llegaron las lágrimas, crudas, sin gracia, feas. La vieja manta de lana sobre sus rodillas, la que ella solía envolver alrededor de sus hombros, estaba desgastada y raída por los años de uso. No la tiraría. No podía. Lloró hasta que le dolió el pecho, hasta que su aliento salió áspero como un fuelle roto. ¿Por qué lloraba? No estaba seguro. Quizás porque recordaba demasiado. Quizás porque el arrepentimiento es lo único que no se desvanece con la edad. Pensó en esa cita a ciegas hacía tantas vidas,
Como podría haber dicho que no. Como casi lo había hecho. Pero entonces la había visto. Solo a ella. Y en ese mundo vasto y anónimo, solo ella había hecho que él levantara la mirada. Solo ella lo había hecho sentir. Fin.